Hola amigos. Lo que estáis viendo en la pantalla es el mapa de la discordia. No penséis que es una tontería. Se están barajando muchas hipótesis para después de la guerra, bien sea caliente o muy fría, pero hay una verdaderamente descabellada. Y que no podría ser otra que la que maneja la OTAN, donde como veis si la OTAN ganase la guerra, no habría más Rusia, ni sitio en el mundo para los rusos. La redistribución de Rusia lleva muchos meses en la red, y ha salido de las ensoñaciones en las naciones de la OTAN del Este. Así que después del boato de la OTAN en Madrid, seguramente ya se han venido arriba, y pensarán que no hay quien los pare, pues resulta que China y Rusia ya han contestado a la OTAN. Por su parte, Putin afirma que si la infraestructura militar de la OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia, Rusia tendrá que responder de manera recíproca. Los líderes de los Estados miembros de la alianza tomaron este miércoles la decisión de invitar oficialmente a Suecia y Finlandia a formar parte del bloque militar. Las naciones del bloque reiteraron que no buscan una confrontación y no representan ninguna amenaza para la Federación Rusa, pero prometieron continuar respondiendo a las acciones hostiles por parte de Moscú de una manera unida y responsable. La alianza declaró que no puede considerar a Rusia su socio, pero sigue estando dispuesta a mantener canales de comunicación abiertos con Moscú para manejar y mitigar los riesgos, prevenir la escalada y aumentar la transparencia. Buscamos la estabilidad y previsibilidad en la zona euroatlántica y entre la OTAN y la Federación Rusa, indicaron. Ante esto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este miércoles, que si la infraestructura militar de la OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia, su país tendrá que responder de manera recíproca. No tenemos con Suecia y Finlandia aquellos problemas que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. No tenemos cuestiones ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda preocupar desde el punto de vista de la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN, aseguró el líder ruso. Si quieren unirse a la OTAN, adelante, pero ahora deben entender de forma clara y precisa, que en el caso de que desplieguen allí contingentes militares e infraestructura, nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde se crean las amenazas para nosotros. Son cosas obvias, dijo Putin durante una rueda de prensa celebrada durante su visita a Turkmenistán. Volviendo a la comparación entre la adhesión al bloque de los dos países nórdicos e Ucrania, el presidente señaló que esta última fue utilizada por Occidente como una cabeza de puente para empeorar la posición de Rusia. Comenzaron a convertir a Ucrania en una anti-Rusia, una cabeza de puente para tratar de sacudir de alguna manera a la propia Rusia. Comenzaron a luchar contra la cultura rusa, el idioma ruso, comenzaron a perseguir a las personas que se sentían parte del mundo ruso, declaró. No hay nada semejante ni en Finlandia ni en Suecia, es una situación muy diferente, subrayó. De acuerdo a sus palabras, la postura de Moscú respecto a la OTAN consiste en que la alianza es solo una herramienta política de Estados Unidos. En este contexto, Putin afirmó que Occidente persigue sus propios intereses al incitar a Kiev a continuar el conflicto. Asimismo, Putin abordó el tema del incidente que se produjo este lunes en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, en la región de Poltava, en relación al incendio que se registró en un centro comercial, del que Kiev culpa a Moscú y lo tacha de acto terrorista. El presidente ruso reiteró que no se trata de ningún atentado, al igual que lo confirmó el Ministerio de Defensa de Rusia el día anterior, explicando que la Fuerza Aérea rusa atacó un hangar con armas y municiones suministradas por Estados Unidos y países europeos al régimen de Kiev, pero no el centro comercial. No hubo ahí ningún ataque terrorista ni explosión, aseguró. Lo sé, y lo hemos mostrado muchas veces a través de drones, cuando colocan armas, sistemas de ataque, artillería, equipo pesado, en áreas residenciales, y en otros lugares, explicó. Estoy seguro de que en este caso fue lo mismo. Esconden el equipo, especialmente el que se entrega desde Occidente, en todo tipo de hangares, fábricas, talleres, donde se repara o se pone en orden el equipo después de un largo tiempo de transportación desde el extranjero, continuó Putin. El mandatario remarcó que el ejército ruso no lanza ataques contra objetivos civiles.
No hay necesidad, tenemos todas las herramientas para determinar el qué y dónde se ubica. Y con armas modernas de precisión de largo alcance, logramos estos objetivos, afirmó. Durante su rueda de prensa, Putin señaló que los objetivos de la operación militar especial en Ucrania continúan siendo los mismos que desde su inicio: la liberación de Donbass, la protección de estas personas y la creación de condiciones que garanticen la seguridad de la propia Rusia. El líder ruso reiteró que el operativo se desarrolla según lo planeado, pero la fecha de su finalización aún no puede ser determinada. No hay que hablar de plazos, nunca hablo de eso, porque es la vida, son cosas reales, dijo. Esto se debe a la intensidad de las hostilidades, y la intensidad está directamente ligada a las posibles pérdidas, y nosotros, en primer lugar, debemos pensar en cómo preservar la vida de nuestros muchachos, precisó. Por su parte, China lo ve como un desafío. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, solicita a la OTAN que renuncie a la mentalidad de la Guerra Fría, y no trate de desestabilizar Asia y otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, el bloque militar de la OTAN sostuvo que las políticas y ambiciones de China desafían nuestros intereses, seguridad y valores. Las operaciones maliciosas híbridas y cibernéticas de la República Popular China, y su retórica de confrontación y de desinformación, tienen como blanco a los aliados de la OTAN, y dañan la seguridad de la alianza, reza el documento. El gigante asiático busca controlar sectores clave tecnológicos e industriales, infraestructura crítica y materiales estratégicos y cadenas de suministro, indicó. La OTAN abordó también la cooperación entre Pekín y Moscú y declaró que va en contra de nuestros valores e intereses. Sin embargo, la alianza está abierta a una colaboración constructiva con Pekín. En el contexto de China, el bloque aseveró que defenderá los valores comunes de sus miembros y el orden internacional basado en reglas, incluida la libertad de navegación. En el documento, la OTAN destacó también la importancia de las fuerzas nucleares para su seguridad. Las fuerzas nucleares estratégicas de la alianza, particularmente las de Estados Unidos, son la garantía suprema de la seguridad de la alianza, señaló. Además, las contribuciones nacionales de aeronaves de doble aplicación a la misión de la disuasión nuclear de la OTAN, siguen siendo centrales para este esfuerzo. La alianza indicó que la estabilidad estratégica que se logra a través de disuasión y defensa efectiva, el control de armas y desarme, así como el diálogo político, todavía son esenciales para nuestra seguridad. En cuanto a nuevos miembros, el bloque preserva su política de puertas abiertas, subrayando que las decisiones sobre la membresía se toman por los aliados de la OTAN y ningún tercero tiene voz en este proceso. Vamos que hablan como si los países de la OTAN fuesen el 90% de la población mundial, y que no permitirán que ningún mindundi se atreva a cuestionarla. Pero para mayor asombro resulta que los mindundi son los de la OTAN, que solo somos menos del 10% de los habitantes del planeta y quieren marcar ellos las reglas del juego al resto. Entre tanto traje y corbatas que han lucido los de la OTAN en el boato de Madrid, igual no se ha podido apreciar que tenían los genitales en la garganta. La extrema preocupación de los líderes europeos sobre el estado de cosas en el mercado local del gas tiene sus propias buenas razones. Desde el 10 de junio, el coste del combustible azul en el hub holandés más famoso, el TTF, que es una especie de referencia para el resto de Europa, ha aumentado el precio más de un 55%. La negociación del 27 de junio mostró un aumento adicional del 7% en solo un día de intercambio. La industria energética europea tiene que reducirse en relación con el aumento de los precios y la limitación del suministro de gas ruso. En lugar del nivel de llenado de las reservas del 90% previsto por el Consejo de Energía de la Unión Europea, ahora hay un nuevo umbral y objetivo del 80%. Sin embargo, la realidad aún está lejos incluso de los planes corregidos. Vienen muchos inviernos. Empiece a ahorrar energía ahora, dice un titular de Bloomberg. La publicación escribe que el sector manufacturero europeo se está derrumbando bajo el peso de los precios astronómicos de la electricidad y el gas. Otra ola de despidos se acerca a las empresas. Si Rusia restringe el suministro de gas aunque sea un poco,
muchas empresas simplemente tendrán que cerrar. En este sentido, Europa espera el golpe principal en un futuro muy cercano, en pleno verano. Hasta hace poco, esta época del año siempre ha sido relativamente tranquila en términos de suministro de energía, así como la caída de los precios durante la temporada baja. Pero no este año. Como predicen los analistas locales, Rusia se está preparando para participar en un plan disfrazado para un nuevo ataque con gas, contra su adversario en Occidente. Puede ser muy doloroso para la Unión Europea. Según publicaciones occidentales, el mantenimiento anual regular de Nord Stream 1 está programado para comenzar dentro de 2 semanas en julio, en relación con el cual, el suministro de gas a través del gasoducto se detendrá por completo. Los miembros de la Unión Europea temen que el mantenimiento pueda ser el motivo de una mayor reducción, o el cese total de los suministros de Rusia. En otras palabras, se sospecha de un subterfugio político, en lugar del habitual técnico. Las acusaciones de Europa provienen del hecho de que a Bruselas le gustaría que Rusia cancelara el mantenimiento preventivo planificado en un momento crítico para el viejo mundo. Sin embargo, la Federación Rusa no parece que vaya a abandonar su calendario. Por lo tanto, la Unión Europea llega a la conclusión inequívoca de que metas y objetivos completamente diferentes se disfrazan bajo el pretexto de la reparación. Por supuesto, las acusaciones son infundadas, ya que todo lo que depende de Rusia se lleva a cabo y se calcula para no causar problemas a los clientes. Por ejemplo, el gasoducto Turkish Stream se sometió recientemente a una reparación programada y ya se puso en funcionamiento a plena capacidad. Las entregas se reanudaron incluso antes del final programado del servicio. En cierto caso, esta carretera puede compensar parcialmente las pérdidas por el cierre del Nord Stream. Todos los demás problemas en la Unión Europea son causados por fuerza mayor, o por el propio comportamiento irresponsable de los funcionarios europeos. El sector manufacturero de Europa se está derrumbando bajo el peso de los precios persistentemente altos de la electricidad y el gas natural. Así lo informa la agencia estadounidense Bloomberg, llamando al ahorro de combustible azul. La agencia señala que ahora se avecina otra ola de recortes en empresas industriales. Pero si Rusia recorta aún más el suministro de materias primas importantes, muchos de ellos no tendrán más remedio que cerrar. El racionamiento de gasolina puede estar muy lejos, pero la crisis energética ya está aquí. El impacto de los precios sobre la actividad industrial se manifiesta mucho antes de que se corte el suministro de gas. Por lo tanto, los gobiernos deben decidir ahora mismo qué empresas recibirán apoyo financiero y cuáles no. Los analistas creen que los líderes de los países europeos están obligados a realizar una cumbre de emergencia sobre este tema. Europa necesita una estrategia común para ahorrar energía y reducir la demanda. Tienes que empezar ahora y no esperar al invierno. Nos estamos acercando al punto de que ninguna idea es demasiado loca. Mantener las plantas de energía nuclear en funcionamiento, limitar los precios mayoristas de electricidad, cerrar mercados, eliminar costos y límites a las emisiones de CO2, quemar más carbón, restaurar la producción de gas incluso si causa terremotos locales en los Países Bajos. Esto debe estar respaldado por préstamos gubernamentales multimillonarios a sectores clave. La crisis de varios meses, que muchos industriales incluyeron en sus planes, se ha convertido en un problema de largo plazo. La posibilidad de perder dinero durante unos meses, tal vez medio año o incluso un año es una cosa, pero perder dinero indefinidamente es otra. Por ejemplo, una fundición de aluminio perderá un promedio de $200 millones al año a los precios actuales de electricidad y dióxido de carbono en 2023. En privado, los ejecutivos europeos dicen que pronto se anunciarán nuevos cierres de plantas. Se verán afectadas las industrias con mayor consumo energético, producción de fertilizantes, metales no ferrosos y siderurgia, química, cerámica, vidrio y papel. Pero el costo de los alimentos también aumentará a medida que los invernaderos con calefacción y las granjas avícolas requieran facturas de energía astronómicas. Este mes,
El fabricante estadounidense de fertilizantes FF Industries Holdings Incorporated dijo que cerraría permanentemente una de sus fábricas en el Reino Unido debido a los altos costos de electricidad. El futuro de Slovalco, una fundición de aluminio en Eslovaquia en la que Norsk Hydro SA tiene una participación mayoritaria, parece muy sombrío y es probable que cierre en 2023. Un contrato a plazo de 2 años, 2023-2024. Para la electricidad en Alemania se elevó a un récord de casi 200 euros por megavatio hora. En Francia, una situación similar, también hay un récord, un contrato a plazo de 2 años de electricidad aumentó a 220 euros. La situación es similar en el mercado del gas, el contrato para 2024 en la plataforma TTF, fluctúa alrededor de 65-70 euros por megavatio hora, que es superior al récord de 60 euros en diciembre de 2021. Todo este estudio lo publica Bloomberg. Pues ya hemos visto, estos días en Madrid, solo han hablado de armamento, de aumento del gasto militar, y de enemigos imaginarios. ¿Dónde vamos así con esto, y con estos? Esto es todo amigos, reciban un saludo.